Bienvenidos a un nuevo video de su canal Arte con Todo. Y de veras que es un verdadero arte con todo tipo de telas, donde Joanna Helen Hamilton, nacida en Escocia, licenciada en pintura y dibujo en la Escuela de Arte de Glasgow y actualmente vive y trabaja en Portland, Estados Unidos, nos va a ir enseñando los cuadros que crea utilizando como pinceles ovillos de lana y a veces materiales alternativos como plástico y otros. Joanna hace su propio hilo plástico cortando las asas y el fondo de las bolsas de plástico y luego cortándolas en bucles que luego se anudan para formar hebras de hilo de 2 capas. Utiliza de todo, desde bolsas de alimentos congelados hasta envases de papel higiénico para crear los materiales para sus obras maestras de crochet. Es que esta artista se comprometió hace años a dejar de comprar hilo nuevo debido a la contaminación generada durante su proceso de fabricación y el impacto negativo que tiene en el medio ambiente. En cambio, utiliza solo su plan casero y cualquier hilo normal que pueda encontrar de segunda mano de todos los tonos y colores, utilizando la antiquísima técnica del crochet o ganchillo, acerca de cuyos orígenes hay 3 versiones. De una vez miremos cuáles conocen ustedes. Hay una versión, la primera, que dice que el crochet se originó en Arabia, extendiéndose hacia el este al Tíbet y hacia el oeste a España, de donde siguió las rutas comerciales árabes hacia los otros países del Mediterráneo. Pero la evidencia más temprana del crochet vino de la América del Sur, en donde una tribu primitiva fue vista utilizando adornos de crochet en ritos de la pubertad. Y por último, en China había ejemplos muy tempranos que se conocían de muñecas tridimensionales trabajadas en crochet. Como a partir de este momento comenzarán ustedes a entretenerse aprendiendo esta bella técnica, les recomiendo compartir el video con familiares y amigos a quienes ustedes crean que les pueda interesar. Denles muchos likes si les gusta lo que están viendo. Observen detalladamente cómo se hace el punto cadeneta para que cada uno de ustedes se inicie en este antiquísimo arte que, entre otras cosas, mejorará mucho sus habilidades cerebrales. Y aprovechen estos segundos para entrar a la página de Amazon.com, cuyo link les dejo en la descripción de este video, y nos colaboran comprando el libro Minerales, cómo identificarlos. Realizar tejidos de crochet te ayudará a que resuelvas más fácil desafíos mentales y problemas. Desarrollarás la coordinación mano-ojo y la conciencia en el espacio. Mejorarás significativamente tu capacidad de concentración. Ganarás mucha paciencia y perseverancia. La abuela de Joanna le enseñó a tejer cuando era niña. Se convirtió en parte de su práctica de estudio cuando una exposición textil local la inspiró a unir su amor por el crochet con todos los años de experiencia como pintora, y desarrolló su técnica a través de largas horas de trabajo haciendo nudos y deshaciéndolos también. Ella utiliza el crochet de una manera no tradicional para crear arte figurativo a gran escala y para darle a la artesanía un significado más contemporáneo. Su trabajo filtra esa cultura de las bellas artes a través de la artesanía tradicional del crochet. Por si alguien desea aprender las técnicas que utiliza Jo Hamilton, les describo que ella tiene un proceso poco usual. Trabaja a partir de una imagen sin planos ni bocetos. Con cada retrato siempre comienza por los ojos y va usando las filas de puntadas como líneas para definir la estructura facial, trabajando hacia afuera hasta conseguir representaciones precisas de sus sujetos. Esa atención al detalle combinada con su inusual elección de materiales imbuye incluso las obras a gran escala de una sorprendente calidad y mucha familiaridad, ya sea con el entorno urbano en expansión o con sus residentes. Los sujetos se crean a partir de la tela hecha a mano y están contenidos en ella, y los nudos sugieren unidades del tiempo y revelan el proceso físico.
Pero para los grandes murales de 3 metros o más, ella utiliza una malla de alambre, como la están viendo, hace bisagras, luego corta alrededor de toda la pieza, finalmente dobla los extremos del alambre a través del trabajo y al final tira todos los extremos del hilo por la parte posterior de la malla. Por ejemplo, esta pieza mide más de 3 metros de largo. Imagínense ustedes la cantidad de trabajo que hay que poner en cada una de estas piezas, es enorme. Pero supongo que esto es lo que distingue a los verdaderos artistas. Sacrifican muchísimo para hacer realidad su visión. Como ustedes se están dando cuenta, los retratos de esta artista son ciertamente conmovedores. A pesar de las barreras al realismo creadas por la elección de ese medio, Hamilton es capaz de capturar una mirada y una personalidad únicas e intensas en cada imagen. Es casi como si personas reales estuvieran mirando a través de esas puntadas borrosas. Su trabajo comprende series que representan desnudos masculinos reclinados suaves pero musculosos, mujeres enmascaradas retratadas como superhéroes escondidas a plena vista, o venerables matriarcas locales e históricas y paisajes urbanos, estos sí que son geniales, relacionados con el ritmo vertiginoso actual de la fabricación humana moderna. En este canal, Arte con Todo, difundimos las artes plásticas que crean artistas de todo el mundo para inspirarnos y para que conozcamos las creaciones de tan talentosos artistas que crean arte con diferentes materiales, objetos o técnicas inimaginables. Así que, si ustedes no se han suscrito aún a este canal, háganlo, solo presionen esta casilla que está indicando la flecha. Y adicionalmente, les recuerdo que pueden ganarse esculturas que vamos sorteando cada que completemos múltiplos de 500 suscriptores. Así que también inscriban un número de 3 cifras en la sección de comentarios de cualquier video de nuestro canal. Gracias a todos los que se ven nuestros videos y no olviden recomendar este canal. Si aún no se han suscrito, solo presionen el logo que está indicando esta flecha. Nos vemos la próxima semana en un nuevo video de su canal Arte con Todo.